Que la iglesia tiene con este y también la vida cristiana. Volvemos a nuestro tema de este año, que ha sido exponer los 10 mandamientos. No estamos haciendo nada nuevo, es la fe de nuestros padres, la fe que nuestros padres confesaron. No solo nuestros abuelos espirituales de otros siglos y de otras latitudes, sino aún de nuestros abuelos espirituales de México. Estoy recordando, por ejemplo, al hermano José Cofi, en Tabasco, que él en sus tareas misioneras, y cuando había campos misioneros, el libro de texto que él llevaba para abrir misiones era el Catecismo Menor. Sus misioneros eran entrenados en el conocimiento y enseñanza de este catecismo. Nuestros catecismos exponen la ley de Dios y le explican. Así que nosotros, al tomar este tema, no estamos trayendo nada nuevo, sino lo que siempre debimos y debemos estar enseñando a nuestras juventudes y también a nuestra niñez. Así que, habiéndonos quedado en el mandamiento número 2, hoy pasamos al mandamiento número 3. Quisiera que primeramente abriéramos en primero de Crónicas, el capítulo 16. El primer libro de las Crónicas de los Reyes, el capítulo 16. Y ahora ahí atendamos al versículo 29. Crónicas 16, 29. Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura unidos. Dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, te damos, como siempre, muchas gracias con un corazón infinitamente agradecido, porque no dejas que nos conduzcamos según nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos nos abaten, nuestros sentimientos nos derriban, Señor, y nuestros sentimientos nos pueden llevar a la desesperación. Pero nuestra fe está anclada en tu palabra, siempre viva, siempre eficaz. Tu palabra que es efectiva, que nos da seguridad, que nos da confianza y que nos da consuelo. Es tu palabra la que trae bálsamo a nuestras vidas. Es tu palabra la que le trae significado a nuestros quehaceres. Es tu palabra la que nos da dirección, Señor, para seguir proclamando tu reino en este tiempo y en este lugar donde tú nos has colocado. Mas al punto sabemos que esta tarea no la podemos llevar a cabo sola, sino que esta respuesta ha de ser corporativa, comunitaria, como cuerpo de Cristo, y que esta respuesta debe estar dirigida por tu palabra. Por eso invocamos la bendita promesa de nuestro Señor Jesucristo, la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, a fin de que Él nos conduzca a toda verdad. Él nos dé entendimiento y con su luz poderosa, Señor, nos ayude a vivir haciendo tu voluntad. En Jesús oramos para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Decía entonces que hoy entramos al tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En una observación sucinta de este mandamiento, se puede notar que consta de dos partes. Por un lado tenemos una prohibición: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero al mismo tiempo tiene una segunda parte.
porque dice, porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. De modo que aquí encontramos una prohibición y una advertencia. En primer lugar, Dios prohíbe el uso imprudente y desconsiderado del nombre de Dios. Y seguidamente, Él añade una advertencia a este mandamiento para declarar que el justo juicio de Dios caerá sobre todo aquel que profanare su santísimo nombre. En nuestro catecismo menor, el cual voy a leer para que vean que es aquí donde vamos a ir siguiendo las explicaciones que iremos dando durante estas semanas que nos ocupemos de este tercer mandamiento. La pregunta 53 dice: ¿cuál es el tercer mandamiento? La respuesta: el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. La pregunta 54 dice: ¿qué se exige en el tercer mandamiento? La respuesta que da es la siguiente: el tercer mandamiento exige el usar santa y reverentemente los nombres, los títulos, atributos, ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Como se notará, no incluye solamente usar el nombre o jurar el nombre de Dios. Incluye todas estas cosas que hemos visto y que iremos explicando poco a poco en el transcurso de estas semanas. La pregunta 55 dice: ¿qué prohíbe el tercer mandamiento? La respuesta: el tercer mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Esto también es interesante y repito, en su momento lo explicaremos. Pregunta 56. ¿Cuál es la razón determinante del tercer mandamiento? Respuesta: la razón determinante del tercer mandamiento es que por más que eviten los infractores de este mandamiento el castigo humano, el Señor nuestro Dios no les dejará escapar de su justo juicio. Es decir, lo que dice Santiago: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué es lo que ordena este tercer mandamiento? Lo que ordena es que la gloriosa majestad del nombre de Dios se tenga en veneración. Y este mandamiento habla expresamente de los juramentos. Aquí tenemos de inmediato un problema que resolver, porque los anabaptistas, desde los tiempos de la Reforma, usando el Nuevo Testamento y malinterpretándolo, de inmediato mencionaron que no es factible para un cristiano hacer juramentos, de ninguna manera, que un cristiano no debe jurar. Pero esa no es doctrina de los reformados, de ninguna iglesia reformada, ni en Heidelberg en Alemania, ni en Lausanne en Suiza, ni tampoco en Zurich, o Zurich como algunos pronunciarían, ni en Ginebra, ni siquiera en Escocia, ni en ningún país reformado. Solo los anabaptistas. Y lamentablemente después, los evangelicalistas influenciados por los reaccionarios fundamentalistas del siglo XVIII, la era de la Ilustración. Y por añadidura entre nosotros, el abandono de nuestros hermanos cristianos, de sus credos y confesiones,
ha hecho que de alguna manera pervasivamente entren poco a poco las enseñanzas anabaptistas y arminianas dentro de las filas de nuestras iglesias presbiterianas. Por eso, trataremos entonces estos dos puntos. Lo primero es que con este mandamiento lo que Dios quiere es que la gloriosa majestad de su nombre se tenga en veneración. Y segundo, que tengamos cuidado con nuestros juramentos. En su momento miraremos eso. Hoy tomaremos esta primera declaración, que la gloriosa majestad del nombre de Dios se tenga en veneración. Y esto es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Dad la honra debida a su nombre. Dios una y otra vez está reclamando su alabanza, su gloria, su ensalzamiento. Y todo momento está demandando de su pueblo la veneración de su nombre. No veo por qué habría de disminuirla hoy en día. Tan alejados estamos de este conocimiento que hoy hasta existen chistes acerca de Dios, chistes acerca de Cristo. El Cantinfloras, ese artista de cine que ya murió, cuando anda en una película, creo que es militar de la aviación, ¿no? Cuando dice el Padre Nuestro que estamos en tus terrenos. Vean ustedes entonces la manera folclórica en que empiezan a usarse los nombres de Dios. Y esto porque nosotros lo hemos permitido. Más bien entonces para nosotros la pregunta, ¿cómo la majestad de su nombre debe ser venerado? Si ya estamos advertidos, si ya estamos instruidos de que Dios quiere que la gloriosa majestad de su nombre se tenga en veneración, ¿cómo entonces nosotros vamos a venerarlo? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros jóvenes para que veneren a Dios? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros niños, a nuestros nietos? Los que ya tenemos ese glorioso privilegio. Pero no tengan ansia las demás mamás y papás, algún día les tocará. ¿Verdad, César? Dijo que sí. ¿Tenemos fe o no, hermanos? Amén. Amén. Bueno, ¿cómo entonces debemos nosotros como creyentes venerar este glorioso nombre? Este mandamiento nos insta, y como dice la institución de la religión cristiana, todo cuanto conciba nuestro entendimiento, insisto y reitero, todo cuanto conciba nuestro entendimiento y todo cuanto exprese nuestros labios deben, 1, reflejar la excelencia de su nombre. 2, que nuestras acciones de nuestro pensamiento y de nuestros labios respondan a la grandeza de su nombre. Y 3, que todo cuanto conciba nuestra mente y todo cuanto pronuncie nuestros labios vaya dirigido a su magnificencia. ¿Cómo es que es posible que tanto nuestros pensamientos como nuestras palabras y aún nuestras acciones, las que hacemos cotidianamente con nuestras fuerzas, con nuestros brazos, con todo nuestro ser, puede reflejar la excelencia de su nombre? Este mandamiento, el tercero, no prohíbe usar el nombre de Dios. Tómese nota. Dice que no pronunciemos en vano el nombre, no que no se pronuncie. Eso debe tomarse en cuenta para cuando lleguemos a la explicación de la posición de los anabaptistas. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero existe entonces la contraparte positiva.
sí tomar el nombre de Dios. ¿Pero cómo? Reverentemente. Entonces lo primero que tiene que quedar bien claro para usted y para mí, que este mandamiento no prohíbe usar el nombre de Dios. Y vean cómo al punto, miren lo que he dicho siempre, que Pancho Nopales y San Juan de las Esquinas digan así y asado, miren, me tiene sin cuidado. Pero cuando esto se mete entre nosotros los presbiterianos, es cuando entonces sí me arden las venas, hermanos. Porque aún entre nosotros los hermanos empezamos a escuchar oraciones. Señor Dios, usted que está en el cielo, afectando una profunda reverencia, exacerbando o desconociendo lo que significa verdaderamente glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo mi padre me diría a mí, diríjase usted a su superior, mi capitán? No, mi papá sería militar en el ejército, pero en el hogar es mi padre. Y esa confianza nos ha dado el Padre, de acercarnos a Él, porque somos sus hijos, no somos extraños. Estábamos alejados de su ciudadanía, sí, mas ahora nos ha hecho sus amigos. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Entonces, lo primero, insisto, que debe quedar claro para nosotros, es que este mandamiento no prohíbe usar el nombre de Dios, sino que indica que no se debe usar el nombre de Dios a la ligera. Eso sí, pues en ninguna parte de la Escritura encontramos indicación alguna de que el tetragramatón sea tan sagrado que nuestros labios no deban pronunciar. El tetragramatón se refiere a las 4 letras que forman el nombre sagrado de Dios, a saber, Yod, Hei, Ba y otra vez Hei. 4 letras que se pronuncia Yehvá o Yahvé, como lo transliteran algunos, o como lo traducen otros, Jehová. Los judíos ultraortodoxos, cuando llegan a este tetragramatón, eluden pronunciar el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé. Aunque en la Escritura esté allí estas 4 letras, Yod, Hei, Bab y Hei, no lo pronuncian, sino que lo cambian y ponen otra palabra, Hashem. Ha es artículo, el olá, y Shem es nombre. Entonces, Hashem, el nombre. Como cuando teníamos aquí el innombrable, ¿se acuerdan? Es lo que quieren decir. Cuando un judío llega, cuando está leyendo en la Torá o cualquier otra parte del Antiguo Testamento, y llega donde está el tetragramatón, no lee Yehvá, no lee Jehová, sino que en su lugar escribe Hashem y pronuncia Hashem. Esto, hermanos, es argucia. Esto es alterar la palabra de Dios. Hubo un tiempo, han corregido los fastidios sin Jehová. Ay, este no va a subir, sí, ¿verdad? Va a subir. Sí. Ya lo dije, ni modos. Son fastidios de Jehová, sin Jehová. Porque son fastidios y no tienen a Jehová. ¿Sí? Hubo un tiempo en que en el Nuevo Testamento, donde aparecía en el griego koiné la palabra Theos, ellos en español ponían Jehová. Pero ninguno de los manuscritos que están al alcance nuestro aparece en el Nuevo Testamento que los escritores, y vaya que los escritores fueron judíos, excepto Lucas, pusieran el nombre de Yehvá. Ellos usaron la palabra Theos, Dios. Pero los testigos de Jehová en ese tiempo pusieron allí Jehová, Jehová, Jehová. Claro, hasta que empecé a conocer el griego del Nuevo Testamento, vi, comparé entonces, pues esto no es
esto no es así. Bueno, pues esto es lo que pasa aquí con los judíos. E insistimos. El tercer mandamiento no es una prohibición de nombrar, de mencionar el nombre de Dios, sino un mandamiento para que no usemos a la ligera su nombre. La Escritura misma nos indica lo que significa el nombre de Dios, porque este es el mandamiento. Cuando uno va a la Escritura, y como seguimos insistiendo, en una lectura sistemática, progresiva y coherente, uno va encontrando entonces estos puntos a los cuales uno arriba. Si leemos de esta manera la Escritura, veremos cómo es que la Escritura usa el nombre de Jehová. En primer término, significa los atributos de Dios. Es decir, hablar del nombre de Jehová significa hablar de su santidad, de su justicia, de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Todo eso significa. Entonces imagínese que de repente usted le diga a Dios: ay, Diosito, yo no sé qué cosa te he hecho para que me pagues con esto. O cuando se nos muere un familiar: Dios mío, ¿por qué no te lo llevaste? ¿Por qué no me llevaste a mí en lugar de a él? Hermanos, aquí estamos ignorando que Dios es justo. Nosotros queremos medir a Dios con nuestro código, con nuestras leyes. Y según nuestros códigos, Dios es injusto. ¿Cómo es posible que un malvado le quite la vida a un, entre comillas, inocente? ¿Qué significa para usted inocente? ¿Qué significa para Dios inocente? Abraham Kuyper, en uno de sus devocionales, pone precisamente este ejemplo de un joven matrimonio. Se acaban de casar, van de luna de miel, hay un accidente y muere el esposo recién casado. Y entonces hace la pregunta ahí. Entonces la muchacha se vuelve contra Dios. ¿Cómo es posible esto? La primera pregunta, hermanos: ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Qué? Si Él quiere tenernos ahí ya, ¿quién? Primero. Pero Dios no es tirano, porque cuando Él hace las cosas, Él tiene justo sentido para hacer las cosas. Nuestro gran problema es que nosotros nos ponemos como jueces de Dios, con un código, con una ley que no es su palabra. Porque si leyéramos su palabra con cuidado y con la ayuda del Espíritu Santo, no llegaríamos entonces a esas conclusiones. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender lo que significa el nombre de Jehová. Y decir Jehová significa decir santidad en grado superlativo. Decir el nombre de Jehová significa misericordia en grado superlativo, gracia, amor, bondad. Todo eso implica, ¿sí?, los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Todos estos pueden ser menoscabados cuando se buscan soluciones fuera de Dios. Y ahí estamos profanando el nombre de Dios. Miren, insisto, porque esto es algo que, digo, puede llegar a suceder. No, sucede. Espero que en el Mesías no, por supuesto. Respecto a los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, no deben ser menoscabados buscando soluciones fuera de Dios y de su palabra. Como si un hijo, en lugar de confiar en sus padres, se acerca a desconocidos para solucionar sus necesidades. ¿Qué sentiría un padre? ¿Sí?
Que un hijo, en lugar de pedir consejo del papá o de la mamá, va y pide, no sé, de San Juan de las Esquinas. ¿Cómo se siente un padre? Desplazado, ¿no? ¿O no? ¿A ustedes sí les gusta? ¿Verdad que no, hermano? Pues esto hacemos con Dios. En lugar de escuchar su palabra, en lugar de ver lo que Él dice, entonces buscamos soluciones por fuera de ello. Ejemplo de la profanación del nombre de Dios es la aparente inocencia de la masonería, del yoga, el esoterismo e incluso la brujería, la santería, la llamada magia blanca, etc. A guisa de ejemplo solo vamos a mencionar dos, de las que no está lejos y de hecho soy testigo de que algunos cristianos llegan a caer en estas redes. La llamada francmasonería o masonería, como le conocemos más comúnmente. Esta se define a sí misma como una institución discreta, de carácter iniciático, no religiosa, filantrópica y simbólica, y filosófica, fundada en un sentimiento de fraternidad. Subrayen, filantrópica y fraternidad. En cierta ocasión que estaba en San Luis Potosí, dando algunas conferencias, en la noche, cuando fui a cenar con una familia, una esposa me hace la pregunta así, llana y clara, y a veces es que tienen el problema en su casa y le echan a uno el buscapiés. ¿Usted piensa que un cristiano puede ser masón? Y pues mi respuesta inmediata fue, ¿adivinen? No, ¿verdad? Y luego el que yo no sabía que era masón se defiende, pero con así patas arriba, uñas y dientes. Pero allí hay fraternidad, pero allí hay caridad, allí hay filantropía, allí sí hay verdadera amistad. Y no se pronuncia el nombre de Dios, ni se ofende a Dios. Uno queda así. Apenas hace 15 días, no más, o menos, 8, 9 días, casi. Ayer estuvo nuestro hermano Alberto, hace 8 días, 9 días, estuvo su servidor. Después de la conferencia, una niñita de 6 o 7 años me preguntó, en la hora de las preguntas, ¿puede uno tener dos religiones? Imagínense, uno se queda así. No, pues yo como soy muy consentidor y apapachador y toda la cosa, sí, mijita. No, pues le dije, así, tu papá se quedó así para atrás, le dije, no, punto. ¿Sí? Porque Dios es un Dios celoso. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que no lo mezclemos con otro. Y esto es entonces algo así sutil. Pero si nosotros nos adentramos un poquito, y no tenemos que ser masones, entrar un poquito a su literatura, nosotros entonces, bueno, si hay libros, yo los he visto, por ejemplo, en Sambos, ¿sí? Entonces lo que a algunos cautiva, incluso repito, pues presbiterianos, porque estaba con presbiterianos, lo que a algunos les cautiva es su carácter filantrópico y de amistad, pero no alcanzan a ver que esta asociación tiene como objetivo la búsqueda de la verdad a través de la razón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ahí está. Buscarla, entenderla y seguir siendo dirigidos por ella, permaneciendo siempre en ella. Esa es la misma idea de los filósofos. A nosotros en la prepa nos enseñaron filos, amigo, sofos, sabiduría. Filosofía, amigo de la sabiduría. No, hermanos. Lea usted el texto completo. Lea lo que decía Pitágoras, Protágoras, Anaxágoras, Platón, Aristóteles. Vaya a las obras, a los autores directos.
No se quede con la frase que su maestro le dio. Investigue. Cuando uno va a estos filósofos, ellos sí dicen que es la filosofía, la búsqueda de la verdad por medio de la razón. Pero ¿qué decían los presocráticos? La razón es el último juez de mis acertos. Entonces vean, Dios queda a un lado. Y esto es lo que uno tiene que ver en estos movimientos, ¿sí? Porque no solamente es la filantropía, no solamente es la amistad, sí, pero ¿qué dirige esa amistad? ¿Qué fundamenta esa filantropía? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Otro punto que podemos seguir en su literatura es que fomenta el desarrollo intelectual y moral del ser humano. Suena bonito, ¿verdad? Fomenta el desarrollo intelectual y moral de los asociados, o sea, del ser humano. O sea, otro de sus objetivos es fomentar entre ellos el conocimiento y fomentar entre ellos el desarrollo moral. Es decir, lo que hoy en algunas escuelas, no, en las escuelas oficiales es, ¿qué? Valores. Algunas escuelas cristianas, entre comillas, dobles comillas, ¿sí? Le ponen en sus spots, ¿así se llaman? Sus advertencias, ¿cómo se llaman? Sus anuncios, eslogan, no sé, pero total, en su anuncio dice: escuela cristiana fulana de tal. Aquí enseñamos valores. Sí, porque la SEP ya dijo que hay que enseñar valores. Sí, hermanos. Pues entonces eso nos cautiva. Y nos cautiva porque esto no se vuelve más que un libro de consultas. Algunos solo leen el domingo y solo el versículo que el pastor leyó, pero que la Biblia sea su lectura cotidiana y sistemática. Por eso nos agarra desarmados el diablo. Por eso cualquier ventarrón nos tumba. Cualquier situación adversa, Dios culpable. Porque no estamos afianzados aquí. Y cuando susurran bonito, pues suena entonces bonito. Hermanos, pero ¿qué dice el compendio de la religión? Cuando habla de las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? 1, las que son hechas por los creyentes. 2, las que se hacen conforme a la palabra de Dios. Y 3, las que se hacen para la gloria de Dios. Esas son las buenas obras. Y además el compendio de la religión dice: ¿y para qué tengo que hacer buenas obras? Respuesta, entre las muchas, dice: para que otros también sean ganados para Cristo. Ahí está. Pero usted, en lugar de leer sus catecismos, lo primero que lee son los libros de los masones. Pero si usted estuviera al día, usted podría aquilatar, pesar, mesurar cada una de estas afirmaciones y no caería usted tan fácilmente. Pero hay otro punto que tenemos que mencionar de este movimiento masónico. Además, el movimiento masónico busca el progreso social. Óigame, pues esto es canto de sirenas. Acciones en las cuales, pero oigan, no se deben tomar en cuenta Dios y su palabra. Se declaran agnósticos. Entonces ya no es tan inocente, hermanos. Entonces cuando uno cae ahí en sus redes, pues entonces poco a poco uno es seducido. Eso es lo que quiere decir. Que en lugar de darle la gloria a Dios, estamos dando la gloria al hombre. Esto es lo que significa el nombre de Dios. Que su gloriosa majestad sea proclamada. Otro ejemplo, porque no nos la vamos a pasar aquí dando ejemplos, hermanos. Pero vamos a mencionar el yoga, tan inocente. Un
una y otra vez, ya me tenía hasta aquí, hasta catarrado, hasta que un día, pues de plano, con permiso, ahí voy. El doctor, el gastroenterólogo que trataba a mi esposa, y en sus periodos, ay hermanos, bueno, no es porque ahora no esté, pero lo diría igualmente, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben, un enfermo se vuelve irascible. ¿Sí? Nadie lo comprende, todo le, no, tú no me cuidas, tú no me esto, tú me lo otro. Y la parte sana, pues tiene que aguantar, ¿no? No, pues sí, no, pues ahí, y asado, y ahí está. Y claro, pues el médico lo detectaba. Y le recomendaba, señora, haga usted yoga para que esté tranquila. Mucho de su tratamiento es que usted esté calmada, y que etcétera, y que etcétera, y que etcétera. Y digo, hasta que un día, pues ya ni modos, pues sí nos dimos nuestro ente ahí, el doctor y un servidor. Y terminó diciendo, pues ustedes los teólogos. No, pues usted es médico, pues ¿dónde estamos entonces? Bueno, siguió ahí. Pero, ¿qué queremos decir de él? Uno, el yoga se refiere a una tradicional disciplina física y mental que originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación, sobre todo en el hinduismo y el budismo. Entonces vean dónde están sus fuentes. Según los practicantes, el yoga otorga como resultado la unión del alma individual con Dios. ¿Pero cuál Dios? ¿Jehová? No, por favor. No, lea usted su literatura de ellos, ¿sí? Otros tienen la percepción de que el yo espiritual, es espiritual y no material. Y se consideran a sí mismos yoguistas espiritualistas. También hay una posición atea dentro de ellos, entre los que practican el yoga. Ellos dicen que solo se busca un bienestar físico y mental. ¿Qué es el yoga? Misticismo. Un desconecte con la naturaleza, con la realidad, para un conectarte con la naturaleza. Y se empieza a deificar la naturaleza. Sus posiciones los van a separar de todas esas cosas que les rodean, y luego empiezan a salir que las vibras, que los chakras. No, piojos, chinches y pulgas, hermanos. ¿Y dónde está la palabra? Insisto, cuando esto lo tenemos como un libro de enciclopedias que antes, porque ahora ya no se compran, la británica, pues nada más lo hacían ahí, pero ni siquiera se abrían, ¿sí? Entonces fácilmente caemos en esto. Esto es lo que quiere decir: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios quiere que en todo y por todo su nombre sea reverenciado, con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Así que este es el primer punto. Y esto es lo primero que nos debe preocupar. Glorifico a Dios con esto. Esto es lo que dice la primera pregunta del Catecismo Mayor y Menor. ¿Sí? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Si usted lo glorifica, podrá gozar con Él. Pero si usted no le glorifica, si usted lo sigue teniendo como el logro, ¿cómo va a tener agrado en estar junto a un nodo? Por supuesto que no, porque usted no lo conoce. Y no se puede amar lo que no se conoce. No se puede entender lo que no se conoce. Así que lo primero que necesitamos es empezar aquí con la palabra de Dios. Concluyendo entonces, al acudir a otras fuentes que Dios no ha autorizado, significa profanar su santísimo nombre. También
usar su nombre en vano, porque todo cuanto hay en la creación pertenece a Él y solamente a Él. Así que debemos darle la gloria a Dios en todo y por todo. Como dice la respuesta, y que quiero leer nuevamente aquí, ¿qué exige el tercer mandamiento? El tercer mandamiento exige usar santa y reverentemente los nombres, títulos, atributos, ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Quisiera citar algo que nos decían muchos nuestros maestros en la facultad. A los médicos nunca nos va bien, dice, con los pacientes. Si se sana, gracias a Dios. Si se muere, el médico tuvo la culpa. Y a veces así actuamos, hermanos. Cuando las cosas no nos salen bien, Dios tiene la culpa. Sí. Pero no vemos que este libro está alejado de nuestras vidas. No es parte importante de nuestras vidas. Felicito y celebro a los que tienen 10 en matemáticas, física, química, en sus materias, no sé qué materias lleven las carreras humanistas. Dios les bendiga. Pero si no leen su Biblia, tienen 0 aquí. Porque aquí es donde debe de comenzar. Así que, hermanos, esta es la advertencia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto significa todo lo que esté relacionado con Él. Y de esto entonces seguiremos hablando en las próximas sesiones. Solo quisiera, para recordar, que leamos el Salmo 96, 8, todos juntos. Salmo 96, versículo 8. ¿Lo podemos leer todos juntos? ¿Listos? Vamos a leerlo. Dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Pues es lo mismo que Crónicas 16:29. Sí, precisamente para que vea que Dios es reiterativo y que por tanto lo está mandando y lo está ordenando, y nosotros debemos de tomarlo. Dad la honra debida a su nombre. Eso significa: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu Espíritu y gracias por